bienvenidos tomadores de decisiones. Nos volvemos a encontrar en un espacio muy interesante para conversar, para dialogar, para aprender y, ¿por qué no?, para abrir un debate sobre temas que son interesantes para los CEOs, los CPOs, las personas que están fundando startups y el ciudadano en general, el ciudadano de a pie. Hoy vamos a hablar con dos personas expertas en energía y en infraestructura hospitalaria. Vamos a darles paso para que ustedes conozcan quiénes son y de qué se va a tratar este espacio. Entonces voy a comenzar con John. John, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Pues mi nombre es John Rotavista, soy gerente de arquitectura e ingeniería hospitalaria de la Fundación Cardioinfantil aquí en la ciudad de Bogotá. Clave los temas de sostenibilidad, consumo de energía y evaluar de verdad cómo es que estamos operando en el día a día. Realmente ahí está mucho de la clave en donde podemos enfocarnos. Si lo vemos bien, se habla mucho de sostenibilidad y energías limpias y de dónde yo me conecto, pero yo creo que el primer paso es saber en dónde pierdo, en dónde estoy botando la energía. Yo creo que ahí es el primer paso para dar el siguiente, que sí es el de mejora de a dónde me voy a conectar. Interesante. Jerónimo, bienvenido. No, muchísimas gracias por el espacio a la revista. Mi nombre es Jerónimo Arrieta, actualmente soy el líder del segmento de Healthcare and Real Estate para Schneider Electric a nivel del norte del clúster andino, dando cubrimiento a países como Venezuela, Colombia y Ecuador. Y para darle continuidad a lo que mencionaba el arquitecto, me parece genial lo que acaba de mencionar, porque muchas veces se habla de sostenibilidad como una moda, como un modismo, y pocas personas logran comprender realmente lo que involucra el tema de sostenibilidad. Y no solamente desde el punto de vista de poder ser amigables con el medio ambiente o eficientes a nivel de energía, sino también de cómo todo esto va a causar un impacto positivo en las sociedades. Cómo las personas tienen también de escasos recursos derecho a obtener lo que nosotros por bondades tenemos el día de hoy, ¿no? Y asimismo, algo que mencionaba el arquitecto era que lo primero es saber identificar dónde están las pérdidas. Y ese es uno de los puntos claves para poder ser realmente sostenible, porque si no identificamos dónde están todas esas pérdidas, dónde están esos pequeños vacíos, esos gaps que tenemos en nuestra infraestructura, estamos en nada. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos lograr identificar todo esto? Y es fácil la respuesta, es a través de la medición. Cuando logramos medir de manera eficiente, de manera real, podemos empezar a darnos cuenta de todos esos vacíos para poder tomar acciones que nos lleven a realmente ser precisos, a realmente ser unos tomadores de decisiones que nos impulse a crear valor en toda nuestra infraestructura. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante y que nos convoca a todos como ciudadanos, porque todos nos hemos enfermado, todos tenemos, digamos, derecho a un servicio de salud, acceso a ciertas máquinas de salud. Y por supuesto, detrás de todo ese andamiaje se encuentra la infraestructura hospitalaria. Quiero empezar este espacio desmitificando el concepto de infraestructura hospitalaria, porque está cerca a los ciudadanos, cerca a todas las personas que toman decisiones, porque todos tenemos derecho a un servicio de salud, a un sistema de salud, e inevitablemente las empresas también están pensando en función de cómo medir la salud en Colombia. Y la infraestructura hospitalaria cobra un valor muy importante. Pero ¿cómo podemos entender ese concepto, John? Muy buena pregunta, porque la infraestructura hospitalaria o la arquitectura hospitalaria, nuestras construcciones hospitalarias se entienden como una mega especialidad. Claro, tiene una connotación de salud, de vida o muerte para los usuarios y pacientes, pero básicamente termina siendo un edificio, ¿cierto? Muros, paredes, placas, un edificio con unas instalaciones que debe funcionar. Ya el beneficio de nuestra actividad como arquitectos o ingenieros hospitalarios está en que funcione muy bien porque un fallo pues puede implicar
cosas bastante complicadas. Pero la idea es una edificación. Tenemos que conocerla a un nivel de detalle bastante alto. Tenemos que conocer sus equipos en un nivel de detalle bastante alto. ¿Para qué? Para comenzar, como decía Jerónimo, en medir, evaluar tecnologías, evaluar inversiones, información de base para tomar decisiones en cuanto a inversiones, cambios de tecnología, actualización de la misma edificación. Actualmente la arquitectura hospitalaria en Colombia ha tenido, digamos que un crecimiento bastante alto. Primero, pues porque se ha entendido que la inversión en hospitales pues es necesaria, obligatoria y debe ser un derecho también como sociedad. Y segundo, la participación de, digamos que empresas a nivel internacional, además de el modelo o modelos de construcción diferentes a la de simplemente una inversión pública de construcción o una inversión privada de construcción. Ya hay modelos mixtos, distintos que de pronto tenemos oportunidad de hablarlo durante la conversación. Perfecto. Ahí me surge una duda que se la quiero extender a Jerónimo y es, generalmente cuando hablamos de infraestructura hospitalaria, inevitablemente vamos también a hablar de energía, por el consumo de los equipos, por la medición que vamos a llevar a cabo de tal servicio. ¿Cómo se está pensando también el consumo de energía en este contexto particular, Jerónimo? Bueno, mira, quizás como comentaba un poco en la introducción, la energía forma parte fundamental del funcionamiento de la infraestructura hospitalaria. Yo definiría la infraestructura hospitalaria como aquel background, como todos esos equipos de facilities que le dan soporte a los servicios asistenciales y a los servicios médicos. Que obviamente no vamos a entrar en detalles específicos de lo que son estos servicios, pero para un resumen muy breve es todo lo que da soporte a nuestras vidas cuando estamos en ese ambiente tan drástico, no sé, encuentro la palabra para definir esos momentos duros que podemos vivir en hospitales, así como también momentos bonitos, como el nacimiento de un niño, ¿no? Y asimismo, pues, todos estos equipos facilities que se ven respaldados por un ambiente energético que debe ser totalmente confiable, que debe ser totalmente fiable, es de suma importancia para nosotros como una compañía que llevamos la energía a otro nivel de digitalización, poder brindar ese respaldo a entidades como la Fundación Cardioinfantil y otras entidades a nivel nacional que sientan que podemos brindar valor a través de la digitalización de la energía y lo que denotamos hoy en día como energía 4.0. Se trata de conseguir o consumir energía de fuentes limpias, fuentes mucho más estables y que ayuden de cierta forma a establecer patrones de sostenibilidad a lo largo de la vida de esa infraestructura hospitalaria. Podríamos decir que esta energía 4.0 está acorde a las narrativas y a las tecnologías que se han implementado después de acuerdos como el Acuerdo de París, como la visión de la Agenda 2030 y de ese concepto de sostenibilidad que debe ser transversal al desarrollo humano. Totalmente. Mira que de cierta manera podemos llamarla la nueva revolución industrial, pero ahora llamémosla la revolución de la energía. Y es lo que decía previamente, poder consumir energéticos de fuentes limpias para tener esa trayectoria completa en términos de sostenibilidad. Porque cuando hablamos de sostenibilidad no solamente debemos enfocarnos en ser amigables con el medio ambiente, sino también cómo causamos un impacto positivo a nivel de sociedad, ¿no? Entonces, digamos que todo ese tema de la energía 4.0 va a ser sin duda alguna el origen de muchas alternativas para poder hacerle frente a las problemáticas que ya se están presentando, de hecho. John, teniendo en cuenta el uso de la energía, digamos, esa revolución de la energía que se está llevando a cabo, ¿cómo vamos en materia de infraestructura hospitalaria? ¿Cómo este sector ha impactado de forma negativa o positiva el desarrollo que se está llevando a cabo en el país y, por supuesto, en la Fundación Cardioinfantil? Los análisis, digamos, que se han tenido que implementar en cuanto a mejoras en el consumo de energía, nos han demostrado que tenemos que centrarnos primero, lo decíamos de pronto en la conversación previa, en dónde tengo esos escapes o donde tengo ese mal funcionamiento o en donde tengo
pérdidas de energía. Primero, para ser un poco más eficiente con la infraestructura que tengo actualmente. Y luego, si voy a pegarme o a proyectarme a esas nuevas tecnologías, de a dónde me voy a conectar, como nuevas tecnologías, como decía anteriormente. Durante toda la historia de la humanidad está las revoluciones industriales y lo hemos visto es cómo se transforma la energía, ¿sí? En cada una de esas revoluciones, realmente. Ahorita estamos hablando de esa energía digital, pero luego viene, como decía Jerónimo, la sostenibilidad. ¿Cómo volvemos unas infraestructuras sostenibles? Y estamos hablando de infraestructuras hospitalarias que en Colombia la gran mayoría no son infraestructuras nuevas, son existentes y tienen sus buenos años. Es importante buscar la manera de cómo hacerlas sostenibles. Y es fácil hacerlo. Realmente no es nada complicado. Hay que ser sistemáticos, planeados, hay que buscar recursos. Creo que el sistema de salud de Colombia ha generado recursos en ese y tiene la posibilidad de generar mayores recursos en ese sentido. ¿Para qué? Para hacer inversiones en sostenibilidad de las infraestructuras hospitalarias. Desafortunadamente las infraestructuras hospitalarias son las más contaminantes, tal vez de todas las actividades humanas, digámoslo así, o de las construcciones. Ahí hay mucho por mejorar todavía, pero hay que empezar por algo. Y creo yo que evaluando lo que tenemos y proyectándolo hacia el futuro con las nuevas tecnologías, seguramente se va a lograr mucho más fácil. Y este es muy interesante porque tomadores de decisión, en el pasado lo hemos hablado con también diferentes personalidades que han pasado por este espacio, el diagnóstico de una empresa, de una startup, de un sector, de un mercado, es fundamental para saber hacia dónde vamos. Inevitablemente también las empresas, independientemente de salud o de otras áreas, también van a tener que hablar sobre sostenibilidad ligada a la energía que van a consumir. Y eso me da paso a la siguiente pregunta para Jerónimo, y es cómo Schneider también se ha incursionado en esa ruta, en esa visión de acompañar a las empresas y, por supuesto, a la infraestructura hospitalaria. ¿Cómo ha sido ese proceso de diagnóstico que han llevado a cabo hasta el momento? Mira, que ha sido un trabajo de muchos años, donde realmente nos hemos concentrado en volvernos especialistas afianzados en la tecnología. Y voy a retomar palabras que mencionaba el arquitecto en su intervención con respecto a los retrofits, que son básicamente la remodelación de toda esa infraestructura hospitalaria que tenemos actualmente en el país y que de cierta forma es muy antigua. Y la otra es la tecnología. Él mencionaba algo muy interesante diciendo que no es difícil, que simplemente es cuestión de ser pragmáticos, de ser muy ordenados, de buscar los recursos. En algunas ocasiones, stakeholders importantes como el arquitecto dentro de las fundaciones hospitalarias como la que él representa y otras, consideran que esto conlleva gastos sumamente elevados y realmente no es así. Hoy en día, con la evolución del IoT, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, es posible poder gestionar todas estas edificaciones sin tener que hacer, digamos que inversiones muy significativas para poder lograrlo. Y es básico poder tomar la iniciativa y tener realmente la intención de querer lograrlo. Porque todas estas herramientas de tecnología es lo que nos va a ayudar a poder medir las instalaciones para tomar decisiones concretas. Entonces, Schneider Electric, dentro de su ecosistema de EcoStruxure, ha logrado causar un impacto significativo en la infraestructura hospitalaria. Y hoy en día, uno de esos casos de los que nos sentimos realmente orgullosos es poder brindarle el acompañamiento al arquitecto John, a la Fundación Cardioinfantil y a otras entidades hospitalarias del país. Entonces, para nosotros es un placer. La verdad es un orgullo que a través de nuestras tecnologías, tanto en los temas meramente eléctricos como en los temas de gestión, de eficiencia energética, estemos causando un impacto bastante positivo. John, lo que acaba de comentar Jerónimo me parece supremamente interesante porque una de las preguntas que yo me hacía previo a este espacio es
bueno, cómo la infraestructura hospitalaria puede generar cambios sin afectar a los usuarios. Y creo que ahí el Internet de las cosas cobra un valor fundamental, porque ahorita tenemos aplicaciones, tenemos diferentes herramientas que nos permiten estar al día a día con los usuarios. Por ejemplo, yo tengo un smartwatch, me mide el pulso, el flujo de oxígeno en la sangre y demás. ¿Cómo el Internet de las cosas y las facilidades tecnológicas que tenemos nos ayudan también a tal vez no pausar el avance de la infraestructura hospitalaria que requiere el país? Esa constante renovación de las infraestructuras y de los equipamientos, pues ha facilitado, y la tecnología actual pues ha facilitado que todos estos nuevos equipos pues vengan con esa facilidad de conectividad o de interconexión. Lo digo en varios escenarios y dentro del equipo de trabajo, las instalaciones y los edificios nos hablan o nos quieren hablar, sino que a veces no los podemos escuchar. Pero ¿cómo se traduce eso? Pues en la práctica. Tenemos que llegar a un nivel de conectividad, sensores, recoger la información que nos muestra, parámetros de operación de los equipos, temperaturas, flujos, cuando hablamos de líquidos o gases, presiones, toda esa información, la idea es llegar a recogerla, a poderla entender, a poderla centralizar, analizarla, y ahí sí se nos facilita y se nos abre un escenario grandísimo de toma de decisión, facilidades de inversión, priorizar esas mismas inversiones, fasear los proyectos. O sea, un proyecto que puede costar mucho dinero, fácilmente se puede manejar escalable y ser mucho más fácil al momento de desarrollar esas inversiones. Pero ¿cómo se hace? Tenemos que aprender a escuchar la infraestructura, tenemos que aprender a medir y controlar la infraestructura. Realmente ahí es donde hemos tenido mucho el acompañamiento de Jerónimo, el equipo de Jerónimo y de Schneider Electric, en entender un poco ese ecosistema. Yo ya lo llamo el ecosistema de infraestructura CARD. Ese ecosistema es interconectar mis equipos. No necesito la última tecnología en mis equipos, pero sí puedo tener la última tecnología para recoger la información de esos equipos. Con información base, tengo muchas herramientas para tomar decisiones. Inversiones, como te decía, proyectar presupuestos, y crecimiento y mejora de la infraestructura, mucho más eficientemente. Tengo una pregunta para ambos, y es, ¿qué tan importante es el aprendizaje de lo que hemos hablado hoy, de infraestructura hospitalaria y de manejo de la energía dentro de la organización, digamos, dentro de la jerarquía de la organización? Que el director sepa, por ejemplo, pero que el gerente también sepa, que los empleados de base también sepan, ¿es una necesidad o solamente se requiere, digamos, un diálogo constante con, digamos, las altas esferas de las entidades con las cuales pues ustedes están llevando a cabo un cambio? ¿Qué opinan ustedes dos al respecto? Mira que esa pregunta es bien interesante, ¿sabes? Y es un tema de concientización. Estos son temas que deben repercutir tanto en los CEOs como en el empleado de menor rango. Si todos no son conscientes de la importancia que tiene poder ser más eficientes a nivel operacional y ser mucho más eficientes a nivel energético, realmente el impacto que podría causar este tipo de soluciones, este tipo de tecnologías puede ser muy bajo o puede ser muy alto. Y todo va a depender del nivel de que se involucren todas estas diferentes personas. Desde la chica que abre la llave para lavar el trapero hasta el CEO de la compañía. Creo que realmente, y esto nos lleva de nuevo al tema de la sostenibilidad, ¿no? A volver a entender que si no somos conscientes de nuestros actos, pues seguramente tampoco vamos a tener conciencia de cómo esto puede repercutir en la estabilidad de la compañía o el nuevo mundo, ¿no? La misma esfera global. ¿Algo que complementar a ello? Sí, digamos que pensando en sostenibilidad, como lo decía yo en alguna de las preguntas anteriores, pues tenemos que lograr eficiencias. Y la eficiencia realmente, y por lo menos para la cardio, claramente es uno de sus mandatos estratégicos. ¿Por qué? Porque al final
es lo que reciben nuestros usuarios y pacientes. Esa eficiencia está dentro de los mandatos estratégicos de la Fundación. Ahí hemos estado trabajando precisamente en identificar mejoras permanentes, mejoras continuas en la infraestructura. Todos en la Cardio están conociendo qué es lo que hacemos desde arquitectura hospitalaria y de nuestros proyectos, llámese equipos o llámese arquitectura como tal. A veces las inversiones en equipos no lo nota ni el médico, ni la enfermera, ni el paciente. En la Cardio nos hemos encargado de que todos conozcan que abajo, allá en los sótanos y en las entrañas del edificio también está pasando algo, ¿sí? Y lo hacemos en función de una mejora permanente de la infraestructura, pues claramente traducida o redundada en una eficiencia en el servicio médico hospitalario que presta la Cardio. Es muy importante, desde la dirección ejecutiva, desde las cabezas de la organización, conocen lo que estamos haciendo. Muy interesante porque voy a poner un tema que hablamos hace poquito con el secretario de Salud, que también estuvo en este espacio, comentándonos sobre cómo reducir el alto índice que se lleva por siniestros en temas de fuego en los hospitales. Y es un tema interesante porque decía, mire, hay que tener datos. Esos datos, como ustedes bien lo han mencionado, se lleva a cabo también con una planificación, con un reconocimiento de lo que tenemos, de los equipos que tenemos, qué presenta falla, qué no. Y eso me da paso a preguntarle, John, en este caso, la pedagogía cobra una importancia fundamental, como le hemos hablado, desde la persona que dirige la organización, el hospital, hasta el médico pues, que está atendiendo a un paciente. La tecnología también cobra un valor fundamental. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso de pedagogía, digamos, frente al reconocimiento de la tecnología y también medidas que ayuden a atenuar a que un hospital pues, pueda desbordarse con el uso de los equipos que tiene? En el caso de la Cardio, digamos que afortunadamente hemos estado permanentemente acompañándonos de certificaciones internacionales, en este caso la Joint Commission. La Joint Commission es muy, muy, muy fuerte y exigente en todo lo que es seguridad de la infraestructura. Uno de los capítulos de seguridad de la infraestructura es todos los sistemas de detección y extinción y las redes contra incendios. Digamos que ahí la Cardio ha hecho claramente bastantes mejoras y planeado inversiones en ese sentido, primero. Segundo, dentro del modelo de seguridad de la infraestructura y especialmente en cuanto a los incendios, claramente toda la institución debe tener un nivel de conocimiento y capacitación de cómo reaccionar. ¿Qué tenemos? ¿En dónde lo tenemos? Hablo de extintores, hablo de elementos que nos ayuden y que nos dan esa seguridad, pero también cómo reaccionar en caso de. Permanentemente hay una información tanto a los usuarios como a los funcionarios en ese sentido. Ahora, ya por debajo nosotros, como área y como ingeniería hospitalaria, hemos estado acompañándonos de las nuevas tecnologías, últimas tecnologías en cuanto a detección, en cuanto a tableros de control, en cuanto a monitoreo de eventos, en ese sentido, posibles incendios con datos de incendios o descargas de energía. También hemos estado haciendo inversiones bastante grandes en la Cardio en ese sentido, en lograr una seguridad en la energía que le estamos entregando a todas las áreas de la clínica. Hay un proyecto bastante grande, lo llamamos Plan Maestro Eléctrico, y hemos estado avanzando en una inversión bastante importante para la Cardio, y que es un proyecto, como lo decía en una conversación anterior, en una pregunta anterior, perdóname, es escalable, va por fases. No es una inversión gigante que tiene que ser ejecutada porque operativamente tampoco lo podemos hacer, simplemente va proyectada durante una cantidad de años con una inversión bastante importante, pero al mismo tiempo fácil de controlar y fácil de llevar a cabo. Jerónimo, hablando sobre este tema,
quiero preguntarte, uno, ¿qué opinas sobre lo que acaba de decir John? Y si es posible que soluciones como la energía solar pueda solventar un plan eléctrico, pueda solventar las necesidades que requiere la infraestructura hospitalaria hoy en día, o si todavía falta un desarrollo muy fuerte en el desarrollo de equipos que reciban la energía solar y que la traduzcan pues en los requerimientos que requiera cualquier sistema o equipo de salud. Vale, mira que el arquitecto mencionaba cosas muy interesantes. Y yo creo que uno de los eventos adversos más complejos que puede vivir un hospital es un incendio. Y si nos vamos a las fuentes y a investigaciones que se han hecho en el pasado, la principal causa de esos incendios es normalmente la red eléctrica. Esto se une a algo que también habíamos comenzado previamente, que es la antigüedad de la infraestructura hospitalaria que tenemos en el país. Y la invitación es abiertamente a que podamos tomar conciencia de la importancia de hacer mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos, mantenimientos basados en condiciones debidamente alineados con la tecnología para evitar estos posibles eventos adversos. La verdad que un incendio en un hospital puede causar pérdidas impresionantes a nivel de vida como a nivel de activos físicos, ¿no? Que en este caso sería lo menos importante. Pero definitivamente poder hacer uso de la tecnología para poder mitigar el impacto que esto pueda generar es sumamente importante. Con respecto al tema de los paneles solares, digamos que puede ser un complemento, una fuente energética complementaria a lo que normalmente las redes de utilities nos entregan para el servicio de la infraestructura. No está mal, puede ser un componente importante de cara a todo el tema sostenible, a todo el tema de nuevas tecnologías con fuentes de energías limpias, pero no estamos de cierta forma preparados a nivel de infraestructura tampoco para poder abarcar la cantidad de paneles solares necesarios para poder abastecer por completo la necesidad de una infraestructura como la hospitalaria, ¿no? Y más aún por todos las diferentes, digamos que, respaldos que debe tener una infraestructura tan compleja como esta. ¿No? Quería que con eso Sí. respondiera a tu pregunta. Me parece muy, muy interesante lo que mencionas porque he visto en Europa que, digamos, han dado pasos agigantados en no solamente crear infraestructuras hospitalarias sostenibles, pero sino también en crear infraestructuras de viviendas sostenibles, en generar, digamos, empresas que tengan una edificación sostenible. Y creo que ahí va una pregunta para John. Estamos dando pasos positivos en crear edificios que tal vez hace años eran un bosquejo, una idea absurda, pero que hoy se están consolidando en algo concreto. Claramente sí. Digamos que todas estas certificaciones internacionales que van de cara a las mejoras en cuanto a infraestructura y el cumplimiento de unos estándares de sostenibilidad, pues en Colombia se han venido desarrollando desde hace bastante tiempo. En el sector hospitalario realmente no era muy normal ver ese tipo de intervenciones, ¿sí? Todas estas certificaciones LEED y de este tipo. Normalmente, digamos que es mucho más fácil lograr una certificación cuando se construye una infraestructura nueva. En una infraestructura ya antigua no es fácil la implementación, o bueno, digámoslo así, se pensaría que no es fácil la implementación, pero claramente se puede lograr. Creo que es un tema más de cultura. Okay. Es un tema cultural, pero sí se puede hacer. Los nuevos modelos de construcción en Colombia, o por lo menos en Bogotá, las inversiones público-privadas o esas alianzas público-privadas, ese nuevo modelo para el sector salud, porque las APPs en infraestructura llevan mucho tiempo, creo que han funcionado. Y el resultado ha sido unos buenos productos arquitectónicos, con unas buenas especificaciones técnicas y con unas prestaciones de sostenibilidad que son evaluables y son de muy buena calidad. O sea, llegan a certificación fácilmente, una certificación LEED, plata u oro sin ningún problema. ¿Cómo funciona esa clasificación? Perdón. Sí, digamos que
debes cumplir con unos criterios y si llegas a un cumplimiento específico, pues te entregan la certificación. Pero una parte muy importante de lograr esa certificación es presentar un modelo sostenible en el tiempo, ¿sí? Que no simplemente lograr una certificación como una medalla y una placa en la entrada del edificio. Sí, greenwashing, ¿no? Que se conoce como greenwashing. La idea es que el proceso quede montado y operativamente, año tras año, se vaya logrando esa verificación o esa recertificación. Es muy importante ese proceso dentro de la calificación, dentro de la primera calificación. Actualmente en Colombia los hospitales van hacia allá. Y recordemos que la sostenibilidad no es solamente el recurso energético, sino también es hacer construcciones que ayuden a sanar, espacios lúdicos, el manejo de la temperatura, de la luz, el manejo de los aromas, también es importante en la infraestructura hospitalaria actualmente. Interesante lo que ustedes acaban de mencionar y bueno, ya quiero ir cerrando este espacio, creo que hemos abordado muchos temas, pero quiero preguntarles para ustedes, ¿cuál es el mayor reto cuando hablamos de infraestructura hospitalaria? Desde Schneider y desde la Fundación Cardioinfantil. Quiero empezar con Jerónimo. Creería que para Schneider Electric el reto más importante a nivel de infraestructura hospitalaria es poder causar un impacto positivo y significativo, no solo en las nuevas infraestructuras, es decir, en los hospitales nuevos, sino también resaltar el valor de la infraestructura antigua y que esa infraestructura antigua no se vea acomplejada de que no puede lograr ser eficiente a nivel operacional y a nivel energético. Contamos con soluciones tecnológicas que son capaces de poder hacer frente a toda esta problemática, a todas estas situaciones, y de la mano con nuestros especialistas, de la mano con nuestros expertos, nuestros canales, poder brindarles el apoyo necesario a crear las infraestructuras hospitalarias sostenibles del futuro. John, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál es ese mayor reto que tiene desde su visión la Fundación Cardioinfantil y por supuesto también la infraestructura hospitalaria? Fíjate que en el sector en el que estamos, que es de salud, pues todo el tema médico-científico avanza igual que la tecnología a pasos agigantados. ¿Sí? Tecnologías de diagnóstico, el tema de atención médica fuera o extramural, digamos que ha avanzado muy rápidamente. Entonces nos pone en reto a nosotros quienes estamos en la operación en que tenemos que igualarnos a ese, o montarnos en ese tren. Tenemos que ser muy rápidos en cómo reaccionamos a esos cambios tecnológicos. Definitivamente Internet de las cosas, sensorización, Big Data, digitalización, inteligencia artificial, todo este tema para poder tomar decisiones también, como las puede tomar un médico, nosotros podamos tomarlas de cara a la infraestructura. Cambios, renovación de la tecnología, profesionalización de nuestros equipos de trabajo en estas nuevas tecnologías. Eso es esencial. Y ahí hacia allá vamos no solo en el sector salud, sino en todos los sectores. El sector salud, créame que tiene un reto mucho más alto porque los médicos van a una velocidad muy alta. Bueno, John, Jerónimo, muchísimas gracias por estar en este espacio en conversaciones de la revista C-Level. Esperamos que todos ustedes hayan aprendido algo diferente, se hayan dejado sumergir por los conceptos que atañen a la infraestructura hospitalaria y nos vemos en un próximo programa, en una próxima emisión, en un nuevo video y con nuevos invitados. Muchas gracias.